Aguanté las humillaciones de mi nuera por años, pero cuando gané el melate me rogó perdón. Hay momentos en la vida donde el piso desaparece bajo tus pies, donde todo lo que construiste se convierte en polvo, donde descubres que la familia puede ser más cruel que cualquier enemigo. Yo, Alberto Morales, 68 años, empresario exitoso convertido en mendigo bajo el techo de mi propio hijo, aprendí esa lección de la forma más dolorosa. Pero también aprendí algo más importante, que la dignidad no se compra con dinero, pero tampoco se mendiga, y que a veces la venganza más dulce es simplemente desaparecer. Déjenme llevarlos al principio. Necesitan entender quién era yo antes de que todo se derrumbara. Necesitan conocer la historia completa para que comprendan por qué hice lo que hice. Mi nombre es Alberto Morales. Nací en un barrio obrero de Monterrey, en una casa donde el agua se calentaba en la estufa y las tortillas se contaban para que alcanzaran. Mi padre era mecánico. Trabajaba 14 horas diarias con las manos siempre negras de grasa. Mi madre cosía uniformes escolares para las familias del barrio. Éramos pobres, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar. Principios. Respeto. Dignidad. Valores que creí que había transmitido a mis hijos. Qué equivocado estaba. A los 18 años empecé a trabajar en una fábrica de autopartes, turnos nocturnos que me dejaban los ojos rojos y el cuerpo adolorido. Pero estudié administración de empresas en una escuela pública durante el día, durmiendo apenas 4 horas. No había tiempo para fiestas ni distracciones. Había solo una meta: salir adelante, construir algo, ser alguien. A los 25 me casé con Teresa. La conocí en la parada del autobús camino al trabajo. Era una mujer sencilla, secretaria en una oficina pequeña, con una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises. Nos casamos con lo mínimo. La boda fue en una iglesia modesta del barrio. El vestido de Teresa lo hizo su madre. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Saltillo, pero éramos felices. Teníamos sueños compartidos, teníamos hambre de futuro. Trabajé como gerente de operaciones en varias empresas durante 10 años. Aprendí cada aspecto del negocio de manufactura. Observé, analicé, tomé notas mentales de todo. A los 35 años, con un préstamo que conseguí después de visitar 6 bancos diferentes y los ahorros de una década de sacrificio, abrí mi propia empresa, Autopartes Morales. Un taller pequeño en las afueras de Monterrey. 5 empleados. Maquinaria usada. Un escritorio de madera que había comprado en un remate. Y una determinación que no conocía límites. Los primeros años fueron brutales. Hubo meses en que tuve que elegir entre pagarme un sueldo o pagar la renta del taller. Siempre elegí la renta. Teresa trabajaba conmigo, llevando la contabilidad, atendiendo proveedores, organizando entregas. Comíamos frijoles y arroz la mayoría de los días. Pero nunca nos quejamos. Sabíamos que estábamos construyendo algo, y poco a poco, el negocio creció. Conseguí un contrato con una armadora automotriz grande, luego otro. Invertí cada peso de ganancia en mejor maquinaria, en más empleados, en expandir el taller. A los 40 años, Autopartes Morales ya era una empresa mediana con 3 plantas de producción y contratos con las principales armadoras del norte del país. A los 50, éramos una de las empresas de autopartes más respetadas de México, con más de 200 empleados y exportaciones a Estados Unidos. El dinero llegó. Compramos una casa grande en una de las mejores colonias de Monterrey. Cambiamos el coche viejo por uno nuevo cada 2 años. Viajamos a Europa, a Estados Unidos, al Caribe, pero nunca olvidé de dónde venía. Seguía levantándome a las 5 de la mañana. Seguía visitando las plantas personalmente. Seguía conociendo el nombre de cada empleado y preguntando por sus familias. Teresa y yo tuvimos 2 hijos. Primero llegó Roberto, mi hijo mayor. Desde pequeño fue un niño difícil, caprichoso, acostumbrado a que todo le llegara fácil. Le di todo lo que yo nunca tuve: los mejores colegios privados, clases de inglés, vacaciones en la playa, ropa de marca. Tal vez ese fue mi error. Tal vez al darle todo sin que tuviera que ganárselo, creé un hombre que no valoraba nada. Luego nació Ana, mi hija menor. Era lo opuesto a Roberto.
Estudiosa, responsable, agradecida. Se convirtió en arquitecta, se casó con un buen hombre, se mudó a Querétaro y construyó su propia vida. Hablábamos cada semana. Visitaba cuando podía. Era la hija que cualquier padre soñaría tener. Roberto estudió administración de empresas, más por obligación que por interés. Le di un puesto en la empresa cuando terminó la universidad. Gerente de ventas. Un puesto importante con un sueldo generoso. Pero nunca mostró verdadero compromiso. Llegaba tarde, se iba temprano. Pasaba más tiempo en su teléfono que trabajando. Cuando lo confrontaba, me miraba con resentimiento, como si le estuviera pidiendo algo injusto. A los 30 años, Roberto se casó con Mónica. La conoció en un antro de moda en San Pedro. Ella venía de una familia de clase media, pero siempre actuaba como si fuera de la alta sociedad. Delgada, cabello teñido de rubio, uñas largas siempre perfectas, ropa ajustada y cara. Desde el principio noté algo en sus ojos, una frialdad, una avaricia mal disimulada. Pero me callé. Era la mujer que mi hijo había elegido. Merecía una oportunidad. La boda fue extravagante. Yo pagué todo. Un salón de lujo, más de 300 invitados, banda en vivo, comida cara, decoración que parecía de revista. Mónica invitó a gente que ni siquiera conocía bien, solo para presumir. Durante toda la ceremonia noté cómo me miraba. No con afecto, no con agradecimiento, sino calculando, midiendo cuánto valía yo para ella. Después de la boda, les compré una casa, una propiedad hermosa en una privada exclusiva. También le di a Roberto un aumento significativo en la empresa y un auto nuevo como regalo de bodas. Pensé que con todo eso se establecerían, madurarían, formarían una buena familia. Pero Mónica nunca estaba satisfecha. Siempre quería más. Una casa más grande, un coche más nuevo, viajes más exóticos, ropa más cara. Y Roberto, débil como era, le daba todo lo que pedía. Gastaban más de lo que ganaban. Yo los ayudaba constantemente, pagando deudas de tarjetas de crédito, cubriendo gastos que no podían manejar. Teresa me advertía: Alberto, los estás malcriando. Roberto nunca va a madurar si tú sigues resolviendo todos sus problemas. Pero yo no escuchaba. Era mi hijo. ¿Qué padre no quiere ayudar a su hijo? Los años pasaron. La empresa seguía creciendo. Yo tenía 65 años. Empezaba a pensar en el retiro, en viajar más con Teresa, en disfrutar el fruto de tanto trabajo. Había ahorrado bien. Teníamos inversiones sólidas, propiedades. La empresa valía millones. Estábamos seguros, o eso creía. Entonces llegó Gustavo Salinas a mi vida, un hombre de negocios de la Ciudad de México, traje caro, modales refinados, palabras convincentes. Me buscó con una propuesta que sonaba increíble: expandir Autopartes Morales a Centroamérica. Él tenía los contactos, los permisos, las conexiones con armadoras en Guatemala, Honduras, Costa Rica. Yo pondría el capital y la experiencia. Dividiríamos las ganancias 50-50. Me presentó documentos que parecían legítimos, contratos con firmas y sellos, estudios de mercado detallados, proyecciones financieras que prometían duplicar mis ganancias en 2 años. Hice mi investigación, o al menos creí hacerla. Todo parecía estar en orden. Invertí fuerte, muy fuerte. Saqué dinero de las inversiones. Hipotequé propiedades. Usé las reservas de la empresa. En total, puse casi el 80% de mi patrimonio en el proyecto de expansión a Centroamérica. Teresa estaba nerviosa. Es demasiado riesgo, Alberto. ¿Y si algo sale mal? Pero yo estaba seguro. Había construido un imperio desde cero. Sabía reconocer una buena oportunidad. Durante 6 meses todo parecía ir bien. Gustavo enviaba reportes de progreso, fotos de plantas en construcción, documentos de permisos aprobados. Yo visitaba ocasionalmente las operaciones en Guatemala. Todo se veía real, legítimo. Y entonces, de un día para otro, Gustavo Salinas desapareció. Los teléfonos dejaron de contestar, los correos rebotaban. Fui personalmente a Guatemala a investigar. Las plantas en construcción no existían.
Los terrenos que supuestamente habíamos comprado eran propiedad de otras personas. Los permisos eran falsificaciones. Los contratos con las armadoras eran ficción. Todo era una estafa elaborada y yo había caído como un idiota. Perdí todo. Las inversiones se evaporaron. Las propiedades hipotecadas fueron embargadas por los bancos. La empresa, debilitada por la pérdida de capital, empezó a tener problemas de flujo de efectivo. Los proveedores dejaron de dar crédito. Los empleados empezaron a preocuparse por sus sueldos. Intenté salvar lo que pude, pero era como intentar tapar un hoyo en una presa con las manos desnudas. En 6 meses, Autopartes Morales quebró. Tuve que declarar bancarrota. Los acreedores se llevaron todo: la maquinaria, los inventarios, las plantas, las oficinas. 200 empleados perdieron sus trabajos. Familias que dependían de mí quedaron sin sustento. La culpa me aplastaba como una losa de concreto. También perdimos la casa. El banco la embargó por la hipoteca impagada. Teresa y yo, después de 30 años de matrimonio y 40 años de trabajo duro, nos quedamos literalmente en la calle. A nuestros 68 y 65 años respectivamente, sin casa, sin empresa, sin ahorros, sin nada. Llamé a Ana, mi hija. Ella lloró al escuchar lo que había pasado. «Papá, pueden venir a Querétaro. Hay espacio en nuestra casa. No es grande, pero...» La interrumpí. Su casa era pequeña. Tenía 2 niños pequeños. Su esposo ganaba bien, pero no era rico. No podía cargarlos con nosotros. Entonces llamé a Roberto, mi hijo, el heredero que había imaginado para la empresa, el hombre al que había dado todo. Le expliqué la situación. Esperaba shock, tal vez tristeza, incluso enojo, pero lo que escuché en su voz fue otra cosa, algo que no pude identificar inmediatamente. «Claro, papá», dijo después de un silencio largo. «Pueden quedarse con nosotros. Es lo menos que puedo hacer». Debí haber escuchado el tono. Debí haber notado la falta de calidez, pero estaba desesperado. No tenía opciones. Teresa y yo llegamos a la casa de Roberto y Mónica con 2 maletas. Eso era todo lo que nos quedaba de una vida entera. 2 maletas con ropa y algunos objetos personales. El hombre que había tenido 3 plantas de producción y una casa de 500 metros cuadrados ahora cabía en 2 maletas. Mónica nos abrió la puerta. Ni siquiera sonrió. Nos miró de arriba a abajo como si fuéramos vendedores ambulantes. «Pasen», dijo fríamente. «Roberto está en el trabajo». Nos llevó al cuarto más pequeño de la casa. Apenas cabía una cama matrimonial. No había closet, solo un perchero en la esquina. La ventana daba a la pared del vecino. El baño estaba al fondo del pasillo, compartido con todos. «Es lo único disponible», dijo Mónica sin un ápice de empatía. «Espero que entiendan que esta situación es temporal. No podemos mantenerlos indefinidamente». Teresa apretó mi mano. Vi lágrimas en sus ojos que intentaba contener. Mi esposa, que había trabajado a mi lado durante 40 años, que había sacrificado tanto, ahora era tratada como una carga indeseable. «Gracias, Mónica», dije tragándome el orgullo. «Es temporal. En cuanto consiga trabajo». Ella soltó una risa seca. «¿Trabajo? Don Alberto tiene 68 años. ¿Quién va a contratar a un viejo quebrado?» Las palabras me golpearon como bofetadas, pero tenía razón. Había intentado buscar trabajo durante las últimas semanas. Nadie quería contratar a un hombre de mi edad, especialmente a uno cuya empresa acababa de quebrar en un escándalo de estafa. Mi reputación estaba destruida. Esa primera noche en la casa de mi hijo fue la más larga de mi vida. Teresa lloraba en silencio a mi lado en esa cama estrecha. Yo miraba el techo agrietado, escuchando las risas de Roberto y Mónica desde la sala. Sonaban felices, despreocupados, como si no tuvieran a 2 ancianos rotos durmiendo en el cuarto del fondo. Al día siguiente comenzó el verdadero infierno. Mónica tenía una rutina. Se levantaba tarde, cerca de las 10 de la mañana. Desayunaba viendo televisión, luego se iba al gimnasio o a verse con sus amigas. Regresaba en la tarde y se encerraba en su habitación. Roberto llegaba del trabajo alrededor de las 7. Cenaban juntos en el comedor.
Teresa y yo comíamos después, con las sobras. No fue algo que Mónica dijera explícitamente. Simplemente servía 2 platos, ponía comida para 2, y cuando terminaban nos dejaban lo que quedaba, como si fuéramos mascotas esperando las migajas. La primera vez que Teresa intentó cocinar para todos como gesto de agradecimiento, Mónica entró a la cocina con cara de furia. «¿Qué está haciendo?», le preguntó con un tono cortante. «Estoy preparando la cena para todos», respondió Teresa con amabilidad. «Pensé que podría ayudar con...». «Esta es mi cocina», la interrumpió Mónica. «No necesito que una vieja meta las manos en mis cosas. Bastante tengo con tenerla aquí sin que además arruine mi espacio». Teresa salió de la cocina con la cara roja, no de vergüenza, de humillación. Mi esposa, que había criado 2 hijos, que había manejado una casa grande durante décadas, ahora era tratada como una intrusa en la cocina de su nuera. Pero eso fue solo el comienzo. Mónica empezó a hacer comentarios, pequeños, venenosos, dichos con una sonrisa pero diseñados para herir. «Ay, suegra, ¿todavía usa ese tipo de ropa? Está muy pasada de moda. Claro, entiendo que ya no tenga para comprarse cosas nuevas. Don Alberto, ¿podría no dejar sus zapatos ahí? Es que esta casa tiene estándares de limpieza, no es como...». «Bueno, no importa. Qué lástima que hayan perdido todo, ¿verdad? Roberto me cuenta que usted era rico. Debe ser difícil acostumbrarse a vivir así. Como pobres». Cada comentario era una puñalada pequeña. Y Roberto, mi hijo, nunca decía nada. Cuando Mónica hablaba así, él solo sonreía incómodo y cambiaba de tema. O peor aún, a veces se reía. Como si las humillaciones a sus padres fueran entretenidas. Una noche, Teresa se ofreció a lavar los platos después de la cena. Mónica la dejó. Pero cuando Teresa terminó, Mónica inspeccionó cada plato como si fuera una inspectora sanitaria. «Ay, suegra, este plato todavía tiene grasa, y este vaso tiene manchas, ¿no sabe lavar trastes? Bueno, supongo que cuando tenía dinero, otras personas hacían estas cosas por usted». Teresa volvió a lavar todo. Sus manos temblaban. Tenía 75 años, artritis en las manos, y ahí estaba, lavando platos por tercera vez porque su nuera disfrutaba humillarla. Yo observaba todo desde el cuarto. Apretaba los puños hasta que las uñas se me clavaban en las palmas. Pero ¿qué podía hacer? No teníamos dinero, no teníamos opciones. Éramos prisioneros de la caridad cruel de mi propio hijo. Pasaron las semanas. Mónica se volvió más atrevida con sus humillaciones. Ya no se molestaba en disimular. «Vieja inútil», le dijo a Teresa un día cuando mi esposa derramó accidentalmente un poco de café en la mesa. «No sirves ni para tomar un café sin regar. A tu edad ya deberías estar en un asilo, no estorbando en casas ajenas». Roberto estaba ahí, sentado en el sofá, escuchó todo y se rió. Una risa nerviosa, pero risa al fin. Algo se rompió en mi interior ese día. No fue un quiebre dramático, fue sutil, como una grieta pequeña que se forma en una pared y que sabes que eventualmente derrumbará toda la estructura. Por las noches, Teresa y yo nos acostábamos en esa cama pequeña y escuchábamos las risas de Roberto y Mónica al otro lado de la pared. A veces escuchábamos fragmentos de conversaciones. «¿Cuánto tiempo más van a quedarse?», preguntaba Mónica. «No sé», respondía Roberto. «No tienen a dónde ir. Es insoportable, Roberto. Tu madre me pone nerviosa con su cara de mártir, y tu padre caminando por la casa como fantasma. Me deprime verlos. Lo sé, amor, pero ¿qué quieres que haga? Son mis padres. Pues búscales un lugar, un asilo barato, algo, pero no pueden quedarse aquí para siempre. Esto no es un hotel para viejos fracasados». «Fracasados». Esa palabra resonó en mi cabeza durante horas. Yo, que había construido una empresa desde cero, que había dado empleo a 200 familias, que había levantado a mi hijo en una casa grande y le había pagado la mejor educación. Ahora era un fracasado en boca de mi nuera, y mi hijo no la contradecía. Teresa lloraba todas las noches, silenciosamente, para que Roberto y Mónica no la escucharan, pero yo la sentía temblar a mi lado. Una vez me susurró: «Alberto, ¿hicimos algo mal? ¿Merecemos esto?».
No supe qué responder, porque yo también me hacía la misma pregunta. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. Yo intentaba buscar trabajo, pero era inútil. Mi edad, mi reputación arruinada, la falta de referencias actuales. Nadie me llamaba de vuelta. Teresa intentaba ayudar en la casa, pero cada esfuerzo era recibido con desprecio. Una tarde, Mónica organizó una reunión con sus amigas en la sala. Teresa estaba en el cuarto. Yo había salido a caminar, intentando escapar de la atmósfera tóxica de esa casa, aunque fuera por una hora. Cuando regresé, escuché voces desde la sala. ¿Esos son tus suegros?, preguntaba una de las amigas de Mónica. Sí, respondió Mónica con un suspiro dramático. Una tragedia. Eran ricos, ¿sabes? Pero el viejo se dejó estafar como un idiota. Perdió todo. Ahora viven con nosotros. Es una carga enorme. Ay, pobre de ti. Debe ser horrible tener que mantenerlos. Ni te imaginas. La vieja siempre anda con cara triste, como si fuera mi culpa que sean pobres. Y él, el don Alberto, antes tan orgulloso, ahora no sirve ni para pagar su propia comida. Es patético, la verdad. Las risas que siguieron me atravesaron como cuchillos. Me quedé parado en el pasillo, invisible para ellas, escuchando cómo mi nuera convertía mi dolor en entretenimiento para sus amigas. Entré al cuarto. Teresa estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Se veía tan pequeña, tan frágil. Esta mujer que había sido mi roca durante 40 años, ahora parecía estar hecha de vidrio, a punto de quebrarse. Me senté a su lado. Tomé su mano. Teresa, le dije suavemente, vamos a salir de esto. Te lo prometo. No sé cómo, pero vamos a recuperar nuestra dignidad. Ella me miró con ojos cansados. Alberto, tenemos 68 años. No hay salida. Este es nuestro final. Vivir de la caridad cruel de un hijo que no nos ama y una nuera que nos desprecia. No, dije con una firmeza que no sentía. Este no es nuestro final. No puede serlo. Pero en el fondo, yo tampoco sabía si lo creía. Esa noche, mientras todos dormían, salí al pequeño patio trasero de la casa. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una indiferencia cruel. Recordé cuando tenía mi propia casa. El patio grande donde Teresa cultivaba rosas. Las cenas familiares donde Roberto era todavía un niño que me abrazaba y me decía, «Te quiero, papá». ¿Cuándo se había roto todo? ¿En qué momento el dinero se había convertido en lo único que importaba? ¿En qué momento mi hijo había decidido que su padre valía solo por lo que podía darle? Saqué del bolsillo un papel viejo y arrugado. Era un boleto del Melate que había comprado meses atrás, antes de que todo se derrumbara. Lo había guardado por costumbre, sin pensar en revisarlo. El sorteo ya había pasado hacía semanas. Probablemente no había ganado nada. Pero en ese momento de desesperación absoluta pensé, ¿por qué no revisar? Saqué mi teléfono. Busqué los números ganadores del sorteo de aquella fecha y comencé a comparar. Primer número coincidía. Segundo número coincidía. Tercer número coincidía. Mi corazón comenzó a acelerarse. Cuarto número coincidía. Quinto número coincidía. Sexto número coincidía. Me quedé inmóvil. Miré el boleto. Miré la pantalla del teléfono. Volví a revisar. No podía ser. Era imposible. Pero ahí estaba. Los 6 números. Coincidencia perfecta. Había ganado el Melate. Me quedé parado en ese patio trasero durante no sé cuánto tiempo. El boleto temblaba en mis manos. Los números en la pantalla de mi teléfono brillaban como estrellas burlándose de mí. Revisé una vez más, luego otra y otra. No era un error. No era una alucinación de un viejo desesperado. Era real. Había ganado 52 millones de pesos. 52 millones. La cantidad exacta apareció cuando busqué los detalles del sorteo. Un solo ganador. Yo. El viejo fracasado que dormía en el cuarto más pequeño de la casa de su hijo. El hombre que su nuera llamaba inútil y patético. Ese hombre acababa de convertirse en millonario otra vez. Mi primer instinto fue gritar, correr a despertar a Teresa, contarle las noticias, pero algo me detuvo.
una voz fría y calculadora en mi cabeza que no reconocí inmediatamente como mía. Una voz que decía: espera, piensa, no desperdicies esta oportunidad. Guardé el boleto en el bolsillo más profundo de mi pantalón. Apagué el teléfono. Respiré profundo y tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a decir nada. A nadie, ni siquiera a Teresa. Todavía no. Regresé al cuarto en silencio. Teresa dormía inquieta, dando vueltas en esa cama incómoda. Me acosté a su lado, pero no pude dormir. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, planeando, calculando, imaginando. Mónica quería que nos sintiéramos pequeños, quería humillarnos, disfrutaba cada momento de nuestro sufrimiento. Roberto, mi propio hijo, permitía todo. A veces parecía disfrutarlo también. Habían convertido nuestra estadía en su casa en un espectáculo cruel de poder. Pues bien, si querían jugar, jugaríamos, pero esta vez yo tendría todas las cartas. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. Mónica todavía dormía. Roberto ya se había ido al trabajo. Teresa preparaba café en silencio en la cocina, moviéndose como un fantasma para no molestar a nadie. «Buenos días», le dije besándola en la mejilla. Ella me miró sorprendida. Hacía semanas que no la besaba así. Hacía semanas que no había visto esperanza en mis ojos. «¿Estás bien, Alberto?» «Sí», respondí con una sonrisa pequeña. «Hoy voy a salir un rato. Tengo que hacer algunas diligencias». ¿Diligencias? ¿Qué tipo de diligencias? «Solo algunos trámites pendientes. Regreso en la tarde». Teresa asintió, confundida pero sin hacer más preguntas. Yo salí de la casa sintiéndome diferente. Por primera vez en meses, caminaba con la espalda derecha. Con propósito. Tomé un autobús al centro de Monterrey. El boleto del Melate estaba guardado en mi cartera, dentro de una bolsa de plástico para protegerlo. Cada vez que tocaba mi bolsillo para asegurarme de que seguía ahí, sentía una descarga de adrenalina. Llegué a las oficinas de la Lotería Nacional a las 9 de la mañana. El edificio era imponente, con columnas grandes y el escudo nacional grabado en la entrada. Entré con paso firme. Una recepcionista joven me atendió. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» «Vengo a cobrar un premio», dije sacando el boleto. Ella lo revisó con una mirada rutinaria que rápidamente se transformó en shock. «Señor, este es». «Espere un momento, por favor». Desapareció hacia una oficina interior. Regresó con un hombre mayor de traje gris, el gerente de premios mayores. Él revisó el boleto con cuidado, comparándolo con documentos en su computadora. Me miró con una mezcla de respeto y curiosidad. «Señor Morales, ¿está consciente de la cantidad que ha ganado?» «52 millones de pesos», respondí con calma. «Exacto. Este es un premio mayor. Necesitaremos verificar algunos datos, hacer el proceso de validación. Puede tomar algunos días, pero si todo está en orden y su boleto parece legítimo, el dinero será suyo». «¿Cuántos días?», pregunté. «Entre 3 y 5 días hábiles. Tenemos que hacer verificaciones de seguridad, confirmar que el boleto no ha sido reportado como robado o extraviado, procesar los impuestos correspondientes. Es procedimiento estándar». Asentí. «Entiendo. ¿Hay alguna forma de mantener esto confidencial? No quiero publicidad». El gerente sonrió con comprensión. «Muchos ganadores prefieren el anonimato. Podemos arreglar eso. Firme aquí estos documentos de confidencialidad. No aparecerá su nombre en ningún comunicado público». Pasé las siguientes 3 horas llenando formularios, proporcionando identificación, respondiendo preguntas. Todo el tiempo, una parte de mí no podía creer que esto fuera real, que después de meses de humillación y desesperanza, el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. Finalmente, el gerente me estrechó la mano. «Señor Morales, lo llamaremos en 4 días. Puede venir a cobrar su premio entonces. Le recomiendo que piense bien en qué hará con el dinero. Considere hablar con un asesor financiero. Muchas personas que ganan premios grandes terminan perdiéndolo todo por malas decisiones». «No se preocupe», le dije. «Ya perdí una fortuna una vez.
No volveré a cometer los mismos errores. Salí de las oficinas de la Lotería Nacional sintiendo que flotaba. 4 días. En 4 días tendría el dinero. Pero esos 4 días serían los más difíciles de mi vida. Tendría que seguir actuando como el viejo derrotado. Tendría que soportar las humillaciones de Mónica. Tendría que ver a mi hijo mirarnos con lástima mal disimulada. Pero esta vez sería diferente, porque yo sabía algo que ellos no sabían. Yo tenía un secreto que cambiaría todo. Regresé a la casa de Roberto cerca del mediodía. Mónica estaba en la sala viendo televisión, comiendo chocolates de una caja cara. Ni siquiera me miró cuando entré. Teresa estaba en nuestro cuarto cosiendo un botón en una de mis camisas viejas. «¿Cómo te fue?», me preguntó. «Bien», respondí. Quise contarle. Quise abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, que en 4 días seríamos libres. Pero me contuve. No por desconfianza hacia Teresa, sino porque sabía que ella no podría actuar. Era demasiado transparente. Mónica notaría inmediatamente si algo cambiaba en su comportamiento. Esa tarde Mónica estaba de particularmente mal humor. Su tarjeta de crédito había sido rechazada en una tienda y estaba furiosa con Roberto por no darle suficiente dinero. Buscaba a quién desquitarse. Teresa estaba en la cocina cuando Mónica entró como torbellino. «¿Qué está haciendo aquí?», le preguntó agresivamente. «Solo estoy tomando un vaso de agua», respondió Teresa con voz suave. «Siempre estás en mi camino. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Quiero que tú y el viejo inútil de tu esposo se vayan de mi casa. Ya llevamos casi 3 meses manteniéndolos. No puedo más». Entré a la cocina al escuchar la conmoción. «Mónica, por favor». «No me hable», me gritó. «Usted tuvo una empresa, tuvo dinero. Y lo perdió todo por pendejo, por confiado. Y ahora espera que nosotros los mantengamos como si fuéramos un asilo de caridad». Teresa comenzó a llorar. Yo apreté los puños. 4 días. Solo tenía que aguantar 4 días más. «Busquen otro lugar donde quedarse», continuó Mónica. «Ya hablé con Roberto. Están de acuerdo. Les damos 2 semanas para que se vayan. Si en 2 semanas siguen aquí, llamaré a la policía y los sacaré por intrusos». «Mónica, somos sus suegros», empezó Teresa. «No me importa. Esta es mi casa. Y ya no los quiero aquí. Punto». Mónica salió de la cocina dejando un silencio pesado. Teresa se derrumbó en una silla sollozando. Yo me arrodillé junto a ella, abrazándola. «Teresa», le susurré al oído, «confía en mí. Solo un poco más. Te prometo que todo va a cambiar». Ella me miró con ojos rojos. «¿Cómo, Alberto? ¿Cómo va a cambiar?». No pude responder. Solo la abracé más fuerte. Esa noche Roberto llegó del trabajo. Cenó con Mónica en el comedor. Nosotros comimos después, como siempre, las sobras frías. Cuando terminé, me acerqué a Roberto. Necesitaba confirmar si realmente estaba de acuerdo con echarnos. «Hijo», le dije suavemente, «Mónica dice que quieren que nos vayamos». Roberto ni siquiera me miró a los ojos. «Papá, ya llevan mucho tiempo aquí. Mónica está estresada. Necesitamos nuestro espacio». «¿Nuestro espacio?» «Roberto, somos tus padres». «Lo sé, pero no puedo mantenerlos para siempre. Ya tienen que resolver su situación. Busquen un departamento pequeño, algo que puedan pagar con, no sé, con una pensión o algo». «No tenemos pensión, no tenemos nada». «Pues entonces busquen ayuda del gobierno. Programas para adultos mayores. Yo qué sé. Pero aquí ya no pueden quedarse». Me miró finalmente, y en sus ojos no vi culpa. No vi tristeza. Vi molestia. Como si nosotros fuéramos un problema que quería resolver y olvidar. «Está bien», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Nos iremos en 2 semanas». Roberto asintió aliviado. «Gracias por entender, papá». Regresé al cuarto. Teresa estaba acostada mirando el techo. «¿Qué dijo?» «Que nos tenemos que ir en 2 semanas». Ella cerró los ojos. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. «No tenemos a dónde ir, Alberto. Literalmente no tenemos nada». «Todavía no», dije en voz tan baja que apenas me escuchó. «Pero pronto». Los siguientes 3 días fueron tortuosos. Mónica, sabiendo que nos iríamos pronto,
Se volvió aún más cruel, como si quisiera exprimir hasta la última gota de humillación antes de que nos fuéramos. «Vieja inútil, recoge tu plato. ¿Qué te crees? ¿Que tienes servidumbre? Don Alberto, sus zapatos huelen horrible. ¿No puede, aunque sea, mantener la higiene básica?» 2 semanas más, cuenten los días, yo ya estoy contando. Roberto observaba todo sin decir nada. A veces sonreía incómodo. Una vez, cuando Mónica llamó a Teresa estorbo arrugado, él soltó una risita antes de darse cuenta y toser para disimular. Cada insulto, cada humillación, la guardaba en mi memoria. No con dolor, sino con la fría determinación de alguien que sabe que pronto tendrá su momento. Finalmente, llegó el 4.º día. Me levanté a las 5 de la mañana. Teresa todavía dormía. Dejé una nota sobre la almohada. «Salí temprano, regreso en la tarde. No te preocupes». Tomé un taxi directo a las oficinas de la Lotería Nacional. Llegué antes de que abrieran. Esperé en la entrada como un niño esperando que abran una juguetería. A las 9 en punto las puertas se abrieron. El mismo gerente de hace 4 días me recibió con una sonrisa profesional. «Señor Morales, puntual como reloj. Todo está en orden. Su premio ha sido verificado. Pasó todas las validaciones de seguridad. El dinero está listo para ser transferido». Me llevó a una oficina privada. Ahí me explicó las opciones. Podía recibir el dinero en una sola exhibición menos impuestos, o en pagos anuales durante 20 años. Elegí la suma total. No iba a esperar 20 años. Necesitaba el dinero ahora. Después de impuestos me quedaban 38 millones de pesos. No eran los 52 originales, pero eran más que suficientes. Mucho más que suficiente. «¿Cómo desea recibir el dinero?», preguntó el gerente. «Transferencia bancaria a una cuenta nueva», respondí. «No quiero que vaya a ninguna de mis cuentas viejas». El gerente asintió. Me ayudó a abrir una cuenta nueva en un banco diferente al que había usado toda mi vida. Una cuenta que nadie conocía, que no estaba asociada a mi nombre en ningún registro público que Roberto o Mónica pudieran buscar. A las 2 de la tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje del banco. «Depósito recibido 38 certu MXN». Me quedé mirando los números en la pantalla. 38 millones de pesos. Volví a tener dinero. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no confiaría en nadie. Esta vez protegería lo que era mío. Salí del banco y fui directamente a un bufete de abogados que el gerente de la lotería me había recomendado. Abogados especializados en protección de patrimonio. Les expliqué mi situación, que había ganado un premio grande, que quería proteger el dinero de cualquier reclamación futura, que tenía familia tóxica, de la cual quería protegerme legalmente. El abogado principal, licenciado Ernesto Vega, era un hombre serio de unos 50 años con experiencia en casos complejos. «Señor Morales, puedo ayudarle. Vamos a crear un fideicomiso irrevocable. El dinero estará protegido. Nadie podrá reclamarlo. Ni siquiera en caso de demandas». «¿Cuánto tiempo toma?». «Con lo urgente de su caso, podemos tenerlo listo en una semana». «No tengo una semana. Necesito que esté listo en 3 días». El licenciado Vega me miró con curiosidad. «Eso es muy apresurado, pero si paga la tarifa de urgencia, puedo tener el equipo trabajando día y noche. Estará listo». «Hágalo», dije sin dudar. «Y necesito algo más. Necesito un departamento amueblado. Algo modesto pero digno. Y 2 boletos de avión a cualquier lugar fuera de México. Para pasado mañana». El licenciado Vega sonrió levemente. Había visto este tipo de casos antes. Personas escapando de situaciones tóxicas. Conozco a alguien en bienes raíces que puede ayudarle con el departamento, y los boletos los puedo arreglar yo mismo. ¿Tiene preferencia de destino?, pensé por un momento. Lejos, quería estar lejos, donde Roberto y Mónica nunca nos encontraran si decidían buscarnos. España, dije finalmente. Madrid, perfecto. Lo tendré todo listo para mañana por la noche. Salí del bufete sintiéndome como un estratega militar. Cada pieza se estaba moviendo a su lugar. El dinero estaba protegido. El escape estaba planeado. Solo faltaba la despedida. Esa noche regresé a la casa de Roberto. Mónica estaba en la sala con una amiga, tomando vino y riendo estridentemente.
Ni siquiera notó cuando entré. Teresa estaba en el cuarto, empacando nuestras pocas pertenencias en las 2 maletas. «¿A dónde fuiste?», me preguntó preocupada. «Estuviste fuera todo el día». «Teresa», dije cerrando la puerta del cuarto, «necesito que confíes en mí. Mañana por la noche todo cambiará. Pero hasta entonces no preguntes nada. ¿Puedes hacer eso por mí?». Ella me miró confundida. «Alberto, me estás asustando». «No tengas miedo. Por primera vez en meses no tienes que tener miedo. Solo confía en mí un día más». Teresa asintió lentamente. Me conocía lo suficiente para saber que cuando hablaba así, lo decía en serio. Al día siguiente actué completamente normal. Desayuné en silencio. Mónica hizo sus comentarios venenosos habituales. Roberto me ignoró antes de irse al trabajo. Todo era exactamente como había sido durante los últimos 3 meses. Pero por dentro, yo contaba las horas. A las 3 de la tarde recibí un mensaje del licenciado Vega. Todo listo. Fideicomiso firmado, departamento rentado, boletos comprados. Pase a recoger los documentos. Salí de la casa diciendo que iba a buscar trabajo. Mónica ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Fui al bufete. El licenciado Vega me entregó un sobre grueso con todos los documentos. El fideicomiso irrevocable. El contrato de renta del departamento en Madrid, rentado por 6 meses completamente pagado. Los boletos de avión para mañana a las 11 de la mañana y tarjetas de débito nuevas de la cuenta protegida. «Señor Morales», me dijo estrechando mi mano, «todo está en orden. El dinero está completamente protegido. Nadie puede tocarlo excepto usted y su esposa», a quien agregó como beneficiaria. «Le deseo suerte en su nueva vida». «Gracias, licenciado. No sabe cuánto significa esto para mí». «Lo sé», respondió con una sonrisa triste. «He visto muchos casos como el suyo. Familias que se destruyen por dinero. Me alegra poder ayudarle a recuperar su dignidad». Regresé a la casa por última vez. Teresa estaba en el cuarto. La tomé de las manos y finalmente le conté todo. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Shock, incredulidad, lágrimas y finalmente una risa liberadora que no había escuchado en meses. «¿Es real, Alberto? ¿De verdad ganamos?» «Es real, amor, y mañana nos vamos de aquí, para siempre». Ella me abrazó tan fuerte que casi me cortó la respiración. «Gracias, Dios», susurró. «Gracias». Esa noche cenamos las sobras frías por última vez. Mónica hizo un comentario especialmente cruel sobre la ropa vieja de Teresa. Roberto se rió, y yo los miré a ambos con una calma absoluta, sabiendo que era la última vez que tendría que soportar esto. Después de cenar, cuando todos dormían, preparé la nota. La había escrito y reescrito mentalmente durante días. Tenía que ser perfecta, ni demasiado explicativa ni demasiado vaga, con la cantidad exacta de veneno para que doliera. La dejé sobre la mesa del comedor. Junto a ella, puse las llaves del cuarto donde habíamos dormido durante 3 meses de infierno. Y al lado, un solo peso, una moneda. El símbolo perfecto de lo que mi familia me había reducido a sus ojos. La nota decía: «Gracias por recordarme lo que vale la dignidad. Gracias por enseñarme que la sangre no garantiza el amor. Gracias por mostrarme quiénes son realmente. Me voy con Teresa a empezar de nuevo. No nos busquen, no nos encontrarán. Y sepan esto, tuve la oportunidad de compartir mi nueva fortuna con ustedes, pero prefiero dársela a desconocidos agradecidos que a familia cruel. El peso que dejé es más de lo que merecen. Alberto». A las 6 de la mañana, Teresa y yo salimos de esa casa con nuestras 2 maletas. Un taxi nos esperaba afuera. Mónica y Roberto todavía dormían. No hubo despedidas. No hubo última mirada. Solo silencio y libertad. En el taxi, camino al aeropuerto, Teresa apretaba mi mano. «¿Crees que lean la nota?» «La leerán», respondí. «Y cuando la lean, sabrán exactamente lo que perdieron». El Aeropuerto Internacional de Monterrey estaba comenzando a llenarse con los viajeros de la mañana. Teresa y yo caminábamos por los pasillos brillantes con nuestras 2 maletas. Era extraño. Hace 3 meses esas mismas maletas representaban todo lo que nos quedaba de una vida entera.
ahora representaban algo diferente: la libertad de empezar de nuevo sin cargar el peso del pasado. Documentamos nuestro equipaje. La empleada de la aerolínea nos sonrió con amabilidad profesional. ¿Viaje de placer?, preguntó mientras procesaba nuestros boletos. Algo así, respondí. Un nuevo comienzo. Teresa apretó mi mano. Tenía los ojos brillantes, no de lágrimas tristes, sino de emoción. Por primera vez en meses, la vi sonreír genuinamente. Una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Pasamos por seguridad. Compramos café en una de las tiendas del aeropuerto. Nos sentamos en la sala de espera mirando los aviones despegar por la ventana. Todo se sentía surreal, como si estuviéramos viviendo el sueño de otra persona. «Alberto», dijo Teresa suavemente, ¿de verdad pasó? ¿O voy a despertar en ese cuarto horrible y descubrir que todo fue una fantasía? «Pasó», le aseguré. «Es real. Mira». Le mostré mi teléfono con la aplicación del banco. Los 38 millones seguían ahí. Reales, tangibles, nuestros. Ella se llevó una mano a la boca. Todavía no puedo creerlo, después de todo lo que pasamos. Ya terminó, le dije abrazándola. Todo ese infierno terminó. Nuestro vuelo salió a las 11 en punto. Cuando el avión despegó y Monterrey comenzó a verse cada vez más pequeña abajo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La ciudad donde había nacido, donde había construido mi vida, donde había criado a mis hijos, se alejaba. Y con ella, todo el dolor. El vuelo a Madrid, con escala en la Ciudad de México, duró casi 15 horas. Teresa durmió la mayor parte del tiempo recargada en mi hombro. Yo miraba por la ventana, pensando, planeando, imaginando nuestra nueva vida. Sabía que Roberto y Mónica ya habrían encontrado la nota. Eran casi las 2 de la tarde en Monterrey. Mónica se levantaba siempre alrededor de las 10. Habría ido a la cocina a desayunar. Habría visto el papel sobre la mesa, las llaves, la moneda de 1 peso. Me imaginaba su cara al leer las primeras líneas, la confusión, luego la comprensión y finalmente la rabia al llegar a la parte de mi nueva fortuna. Probablemente habría corrido a nuestro cuarto, lo habría encontrado vacío, habría llamado a Roberto al trabajo, histérica. «Se fueron, los viejos se fueron, y dice que tiene dinero. Tiene que ser mentira». Roberto habría regresado a casa corriendo. Habrían buscado pistas, habrían revisado el cuarto de arriba a abajo. No encontrarían nada, solo las sábanas dobladas, el cuarto limpio y el silencio. La idea me hacía sonreír. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa fría de alguien que finalmente había dado el jaque mate. Aterrizamos en Madrid a las 4 de la mañana, hora local. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas era enorme, moderno, lleno de viajeros de todas partes del mundo. Teresa miraba todo con ojos grandes, como una niña en su primer viaje. Habíamos viajado a Europa antes, cuando teníamos dinero, pero esto era diferente. Antes viajábamos como turistas ricos, ahora viajábamos como refugiados de nuestra propia familia, comenzando una nueva vida. Tomamos un taxi al departamento que el licenciado Vega había rentado para nosotros. Estaba en el barrio de Salamanca, una zona elegante pero no ostentosa. El edificio era de arquitectura clásica española, con balcones de hierro forjado y portón de madera antigua. El departamento estaba en el 3er piso, 2 habitaciones, sala amplia, cocina moderna, un balcón pequeño con vista a una calle arbolada. Estaba completamente amueblado, sencillo pero cómodo, digno. Teresa entró y se quedó parada en el centro de la sala. Comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de liberación. «Nadie nos va a humillar aquí», susurró. «Nadie nos va a llamar estorbos». La abracé. Nos quedamos así durante mucho tiempo, parados en medio de nuestra nueva casa, en una ciudad extraña, a miles de kilómetros de todo lo que habíamos conocido. Y por primera vez en meses nos sentimos en casa. Los primeros días en Madrid fueron de adaptación. Registramos nuestros documentos en el consulado mexicano. Abrimos cuentas bancarias locales. Compramos ropa nueva, algo que no habíamos hecho en casi un año.
Teresa se compró 3 vestidos hermosos que la hacían verse 10 años más joven. Yo me compré trajes sencillos pero bien hechos. Caminábamos por el Retiro cada mañana. Desayunábamos churros con chocolate en cafeterías pequeñas. Íbamos al Prado a ver arte. Teresa, que siempre había querido estudiar historia del arte pero nunca tuvo tiempo, pasaba horas mirando los cuadros de Velázquez y Goya. Una tarde, estábamos sentados en un banco del parque cuando mi teléfono sonó. Era un número de México, el de Roberto. Teresa me miró con ojos grandes. ¿Vas a contestar? Lo pensé durante un momento. Luego rechacé la llamada. 2 minutos después sonó otra vez. Volví a rechazarla. Entonces llegó un mensaje de texto. Papá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Luego otro. No entiendo por qué se fueron así. Mónica está muy alterada. Y otro más. Si de verdad ganaste dinero, podemos arreglar las cosas. Podemos empezar de nuevo. Leí los mensajes en voz alta a Teresa. Ella negó con la cabeza. Ahora quieren arreglar las cosas. Cuando éramos pobres, no valíamos nada. Ahora que saben que tienes dinero, de repente somos importantes. Tenía razón. Bloqueé el número de Roberto. Luego bloqueé el de Mónica también, anticipando que intentaría llamar. Pero las llamadas continuaron, desde números desconocidos, desde el teléfono de amigos de Roberto, una vez incluso desde el número de Ana, mi hija. Esa llamada sí la contesté. ¿Papá? La voz de Ana sonaba preocupada. ¿Dónde estás? Roberto me llamó diciendo que desaparecieron, que dejaron una nota extraña. ¿Están bien? Estamos perfectamente bien, hija, le dije con calma. De hecho, estamos mejor que nunca. Pero, ¿dónde están? Roberto dice que ganaste la lotería, ¿es verdad? ¿Roberto te pidió que me llamaras para preguntarme eso? Hubo un silencio incómodo. Él está preocupado por ustedes. Ana, tu hermano no está preocupado por nosotros, está preocupado por el dinero. Pasamos 3 meses viviendo en su casa. 3 meses donde su esposa nos humilló todos los días. 3 meses donde él nos trató como estorbos. Nunca lo viste porque estabas en Querétaro. Pero créeme, fue el infierno. Papá, yo no sabía. Roberto nunca me dijo. Por supuesto que no te dijo, porque sabía que estaba mal, pero lo permitió. Lo disfrutó incluso, y ahora que sabe que tengo dinero de nuevo, de repente quiere arreglar las cosas. Ana guardó silencio. Luego suspiró. ¿Qué quieres que le diga? Dile que tu madre y yo estamos bien, que estamos en un lugar seguro, que estamos felices, y que no necesitamos nada de él, ni su dinero ni su falsa preocupación. ¿Y yo? ¿Puedo saber dónde están? Lo pensé. Ana nunca nos había tratado mal. Nunca nos había pedido dinero que no pudiera devolvernos. Era una buena hija, pero también era la hermana de Roberto. Y sabía que él la presionaría para obtener información. Todavía no, hija. Cuando estemos completamente establecidos te lo haremos saber, pero por ahora necesitamos tiempo, necesitamos sanar. Entiendo, dijo con voz triste. Los amo, papá, a ti y a mamá. Espero que lo sepan. Lo sabemos, y nosotros también te amamos. Colgué. Teresa me miró con aprobación. Hiciste bien. Ana es diferente, pero todavía no es el momento. Las semanas pasaron. Madrid se convirtió en nuestro refugio. Hicimos amigos en el barrio. El señor García, dueño de la panadería de la esquina, que nos guardaba las mejores magdalenas cada mañana. La señora Pilar, nuestra vecina del segundo piso, que nos invitó a tomar té y nos contó historias de Madrid durante la Guerra Civil. Eran personas que nos conocían como Alberto y Teresa, 2 mexicanos jubilados disfrutando de la vida. No sabían nada de empresas quebradas, de hijos crueles, de humillaciones pasadas. Un día, 2 meses después de llegar a Madrid, estábamos desayunando en nuestro balcón cuando recibí un correo electrónico. Era del licenciado Vega en México. Estimado señor Morales, le informo que su hijo Roberto ha intentado iniciar una demanda para reclamar parte de sus ganancias de la lotería, argumentando abandono familiar y necesidad económica.
La demanda fue rechazada inmediatamente al presentar el fideicomiso irrevocable y las grabaciones de audio que discretamente tomé durante nuestra primera reunión, donde usted explicó las condiciones de maltrato. Además, Roberto ha tenido problemas financieros serios. Al parecer esperaba que usted le dejara dinero en herencia y había tomado préstamos grandes anticipando eso. Ahora está en deuda. Pensé que querría saberlo. Saludos, Lick. Ernesto Vega. Leí el correo en voz alta a Teresa. Ella sacudió la cabeza. Roberto tomó préstamos pensando que heredaría dinero. Nunca cambió, siempre contando con el dinero de otros. El licenciado Vega es muy bueno, dije. Grabó nuestra conversación para protegernos. Sabía que Roberto podría intentar algo así. ¿Sientes algo?, preguntó Teresa mirándome. Al saber que tu hijo está en problemas, lo pensé honestamente. Busqué dentro de mí algún rastro de preocupación paternal, de deseo de ayudar, pero no encontré nada. No, respondí finalmente. No siento nada. Es como si estuviera leyendo sobre un desconocido. Yo tampoco, admitió Teresa, y me sorprende no sentirme culpable por no sentir nada. No hay nada de qué sentirse culpable, le dije. Nosotros no los abandonamos. Ellos nos abandonaron primero, emocionalmente, espiritualmente. Nos trataron como objetos desechables. Solo nos fuimos físicamente. Pasaron más meses. El otoño llegó a Madrid con sus hojas doradas y sus tardes frescas. Celebramos nuestro 45 aniversario de bodas en un restaurante pequeño de La Latina. Brindamos con vino español y nos reímos recordando nuestros primeros años juntos, cuando éramos jóvenes y pobres pero felices. ¿Sabes qué es irónico?, dijo Teresa esa noche. Cuando teníamos todo el dinero del mundo, éramos miserables al final. Ahora, con menos dinero pero más paz, somos más felices que nunca. Tenía razón. Sí, teníamos 38 millones de pesos, pero vivíamos modestamente. El departamento rentado, comidas sencillas, paseos por el parque, sin lujos ostentosos, sin necesidad de impresionar a nadie. Solo nosotros dos, disfrutando cada día. Una tarde de diciembre, casi 6 meses después de haber llegado a Madrid, recibí otra llamada de Ana. Esta vez sí contesté. «Papá», dijo con voz cansada, «solo quería que supieras que Roberto y Mónica se están divorciando». ¿De verdad? No pude evitar cierta satisfacción. Sí. Al parecer, Mónica se cansó de los problemas económicos. Encontró a alguien más, alguien con dinero. Roberto está destrozado. Perdió su casa. Tuvo que declararse en quiebra. Está viviendo en un departamento pequeño, solo. Esperó mi reacción. Tal vez esperaba que dijera que regresaríamos a ayudarlo, que la sangre era más importante que el orgullo. Pero yo había aprendido algo en estos meses. La familia no se define por la sangre, se define por el respeto, por el amor genuino, por la lealtad. Ana, dije suavemente, lamento que tu hermano esté pasando por eso, pero no es mi responsabilidad salvarlo. Él tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Lo sé, suspiró. Solo pensé que querrías saberlo. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, hija. Tu madre y yo somos muy felices. Me alegro, dijo, y sonaba genuina. Eso es todo lo que quería saber. Los amo, y cuando estén listos me encantaría visitarlos, donde quiera que estén. Pronto, prometí. Pronto te diremos dónde estamos, y nos encantaría que vinieras con tu familia. Después de colgar, Teresa me preguntó, ¿le dirás dónde estamos? Eventualmente. Ana se lo merece, pero todavía no. Todavía necesitamos más tiempo solo para nosotros. Pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo. Madrid se llenó de luces y celebraciones. Teresa y yo caminamos por la Gran Vía viendo los escaparates decorados. Comimos uvas a medianoche en la Puerta del Sol, rodeados de miles de desconocidos que se convirtieron en nuestra familia temporal por una noche. En enero, un año después de haber perdido todo, me senté en el balcón de nuestro departamento en Madrid con una taza de café. El sol de la mañana calentaba mi rostro. Abajo,
La ciudad despertaba con sus sonidos habituales: coches, conversaciones, la campana de una iglesia cercana. Teresa salió al balcón y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas? En que la vida es extraña, respondí. Hace un año estábamos durmiendo en el cuarto más pequeño de la casa de Roberto, escuchando cómo su esposa nos llamaba estorbos. Hoy estamos aquí, libres, en paz, felices. ¿Extrañas México?, preguntó. Extraño lo que México representaba, mis años de juventud, la época cuando construía la empresa, los primeros años de nuestro matrimonio. Pero no extraño lo que se convirtió al final. No extraño la traición. Teresa asintió. Yo tampoco. Aquí nadie nos conoce como los viejos que perdieron todo. Somos solo Alberto y Teresa, y eso me gusta. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le dije tomando su mano. Que aprendimos la lección más importante, que la dignidad no se compra, pero tampoco se mendiga, y que a veces la venganza más dulce no es destruir a quienes te hicieron daño, es simplemente ser feliz sin ellos. Teresa sonrió, esa sonrisa que me había enamorado hace más de 40 años. Brindemos por eso, dijo levantando su taza de café. Chocamos las tazas. Por la dignidad, dije. Por la libertad, añadió ella. Por empezar de nuevo. Por nosotros. Nos quedamos ahí en ese balcón en Madrid, dos viejos mexicanos que habían perdido todo y lo habían recuperado todo, no en posesiones materiales, sino en algo mucho más valioso, la paz interior. Y mientras el sol subía sobre los tejados de Madrid, supe con certeza absoluta que habíamos ganado. No porque tuviéramos dinero de nuevo, sino porque habíamos recuperado nuestra dignidad. Y eso, ningún hijo ingrato podría quitárnoslo jamás. Han pasado 3 años desde aquella mañana en que dejamos México. 3 años desde que desaparecimos de la vida de Roberto y Mónica, dejando solo una nota y una moneda de 1 peso. 3 años que han sido los mejores de nuestras vidas. Teresa y yo seguimos viviendo en Madrid, aunque ahora en un departamento que compramos. Nada ostentoso. 2 habitaciones en el barrio de Chamberí, con un balcón más grande donde cultivamos plantas y tomamos el café cada mañana. El dinero de la lotería lo invertimos sabiamente esta vez. Nada de negocios arriesgados, nada de confiar en desconocidos con promesas doradas. Solo inversiones conservadoras que nos dan para vivir dignamente sin trabajar. Teresa cumplió su sueño de estudiar Historia del Arte. Se inscribió en cursos para adultos mayores en la Universidad Complutense. Ahora pasa las tardes en bibliotecas y museos, feliz como nunca la había visto. Tiene amigas españolas con las que toma té y discute sobre Caravaggio y Rembrandt. Se ríe más, camina más erguida. Los años de humillación desaparecieron de su rostro. Yo me dediqué a algo que nunca tuve tiempo de hacer cuando tenía la empresa: escribir. Estoy escribiendo mis memorias, no para publicarlas necesariamente, sino para procesar todo lo vivido, para entender cómo un hombre puede construir un imperio, perderlo todo, ser traicionado por su propia sangre y finalmente encontrar la paz. Las páginas se acumulan, la historia se cuenta sola. Ana nos visitó hace 6 meses. Le dimos nuestra dirección después de 2 años de silencio. Llegó con su esposo y sus 2 hijas, ahora adolescentes. Lloramos al abrazarnos en el aeropuerto. Fue como recuperar a la única parte de mi familia que valía la pena conservar. Durante su visita, una tarde mientras las niñas estaban con Teresa en el retiro, Ana y yo tomamos café en un café pequeño cerca de casa. Finalmente hablamos de Roberto. ¿Sabes cómo está?, me preguntó con cuidado. No he preguntado, respondí honestamente, y no me interesa saberlo. Está Bomut. Mal, papá. Muy mal. Ana bajó la mirada. Después del divorcio, perdió todo. Mónica se quedó con lo poco que tenían. Él tuvo que declararse en bancarrota. Perdió el trabajo. Ahora vive en un departamento horrible en las afueras de Monterrey. Trabaja como vendedor en una tienda de autopartes. Irónico, ¿verdad? Vendiendo las mismas piezas que tú fabricabas. Esperé sentir algo. Compasión, tal vez. Satisfacción por la justicia poética. Pero solo sentí vacío. ¿Y?, pregunté.
Me pidió que te preguntara si podrías ayudarlo. Dice que lo siente, que estaba cegado por Mónica, que si pudiera regresar el tiempo. Ana, la interrumpí suavemente. Tu hermano no está arrepentido, está quebrado. Si mañana ganara la lotería él también, volvería a ser el mismo hombre cruel. El arrepentimiento verdadero no llega cuando pierdes todo. Llega cuando tienes todo y decides cambiar de todas formas. Lo sé, suspiró. En el fondo, lo sé, pero sigue siendo mi hermano. Y sigue siendo mi hijo, dije, biológicamente. Pero hace tiempo dejó de ser mi familia en el sentido real de la palabra. La familia se construye con amor, respeto, lealtad, no con ADN compartido. Ana asintió tristemente. ¿Nunca lo perdonarás? Perdonar no significa olvidar, hija, y no significa reconciliarse. Yo he perdonado a Roberto en mi corazón. No cargo rencor, no deseo su destrucción, pero tampoco deseo tenerlo en mi vida. Hay heridas que cuando sanan dejan cicatrices permanentes. Y esas cicatrices te recuerdan que debes mantener distancia de lo que te lastimó. Ana lloró un poco, la abracé. Tú no eres como él, le dije. Tú tienes el corazón de tu madre, por eso estás aquí, por eso te queremos en nuestras vidas. Antes de irse, Ana me dio una carta. Roberto me pidió que te la diera. No tienes que leerla si no quieres, pero me pidió que al menos te la entregara. La carta estuvo sobre mi escritorio durante una semana, mirándome, esperando. Finalmente, una noche cuando Teresa dormía, la abrí. La letra era de Roberto, menos elegante que antes, temblorosa incluso. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que Mónica y yo te hicimos fue imperdonable. Cuando pienso en esos meses donde viviste en mi casa, donde te traté como un estorbo, donde permití que ella te humillara a ti y a mamá, me dan ganas de vomitar. No tengo excusas, podría culpar a Mónica, pero sería mentira. Yo participé, yo me reí, yo disfruté sentirme superior al hombre que me dio todo. Estaba resentido contigo, papá, siempre lo estuve. Resentido porque nunca fui tan bueno como tú, porque me dabas todo, pero yo sabía que era porque habías trabajado por ello, y yo no. Resentido porque cada vez que me mirabas, veía decepción en tus ojos. Cuando perdiste todo, una parte oscura de mí se alegró. Finalmente eras vulnerable. Finalmente estabas abajo, donde yo siempre me había sentido en comparación contigo. Pero ahora entiendo. No estabas arriba por el dinero, estabas arriba por tu carácter, por tu dignidad, por tu capacidad de levantarte cada vez que caías. Yo no tengo esa fuerza. Perdí todo y me derrumbé. No supe cómo levantarme. Sigo sin saber. No te pido dinero, no te pido que regreses. Solo te pido que sepas que lamento cada momento de dolor que te causé, y que si pudiera cambiar algo, cambiaría haberme convertido en el hombre que decepcionó al mejor padre que alguien podría tener. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Roberto. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No la rompí. No la tiré. Pero tampoco respondí. Porque algunas disculpas llegan demasiado tarde. No porque el perdón sea imposible, sino porque el daño fue tan profundo que reconstruir es simplemente algo que ya no quieres hacer. Teresa me encontró en el escritorio mirando al vacío. ¿La leíste?, preguntó. Sí. ¿Y nada? Está arrepentido, tal vez genuinamente, pero eso no cambia nada. Teresa se sentó a mi lado. ¿Sabes qué es lo triste? Que Roberto pudo haber tenido todo esto. Señaló nuestro departamento acogedor, nuestras vidas tranquilas. Pudo haber sido parte de nuestra nueva vida. Pudo haber envejecido con nosotros, compartido estas experiencias. Pero eligió el dinero sobre el amor, y cuando el dinero se fue, se quedó solo. Esa fue su elección, dije, y ahora tiene que vivir con ella. Los meses siguieron pasando. Celebramos nuestro 48º aniversario de bodas. Ana nos visitó de nuevo, esta vez con mejores noticias. Estaba embarazada de su tercer hijo. Seríamos abuelos otra vez. Pero esta vez, de un nieto que conoceríamos con amor, no con obligación. Una tarde de primavera,
Teresa y yo estábamos en el retiro alimentando a los patos cuando mi teléfono sonó. Era un número mexicano que no reconocía. Normalmente los ignoraba, pero algo me hizo contestar. «¿Señor Alberto Morales?», preguntó una voz formal. «Sí, ¿quién habla?». «Soy el notario público Fernando Aguirre, de Monterrey. Lamento informarle que su hijo Roberto Morales falleció hace 3 días». El mundo se detuvo. Teresa me miró con alarma al ver mi expresión. «¿Cómo?», fue todo lo que pude decir. «Un ataque al corazón. Aparentemente había desarrollado problemas cardíacos debido al estrés y no se atendió adecuadamente. Lo encontraron en su departamento. Su hermana Ana me dio su número. Ella está arreglando los asuntos del funeral». Colgué lentamente. Teresa tomó mi mano. «¿Qué pasó?». «Roberto murió», dije. Las palabras sonaban irreales. Teresa se quedó sin aliento. Nos sentamos en una banca del parque en silencio durante mucho tiempo. Los patos seguían nadando, la gente seguía caminando, el mundo seguía girando, pero algo fundamental había cambiado. Mi hijo había muerto, y yo no había estado ahí. «¿Quieres ir al funeral?», preguntó Teresa suavemente. Lo pensé durante largo rato. «No», dije finalmente, «no serviría de nada, no para él, no para mí». «¿Estás seguro?». «Roberto murió para mí hace 3 años, Teresa, cuando eligió humillarnos en lugar de amarnos. El hombre que falleció hace 3 días era un extraño que compartía mi apellido, nada más. Pero esa noche, solo en mi estudio mientras Teresa dormía, lloré. No por el Roberto de los últimos años, sino por el niño que había sido, por el bebé que sostuve en mis brazos la noche que nació, por el niño de 6 años que me abrazaba y decía: «Cuando sea grande quiero ser como tú, papá». Por el adolescente que todavía me pedía consejo antes de que el dinero lo corrompiera. Lloré por el hijo que pude haber tenido si hubiera sido mejor padre, si hubiera encontrado el balance correcto entre darle todo y enseñarle a valorarlo. Lloré por las conversaciones que nunca tendríamos, por el perdón que nunca ofrecería cara a cara. Pero cuando terminé de llorar me sequé las lágrimas y seguí adelante, porque eso es lo que haces cuando has vivido tanto. Aprendes que la vida continúa, que el dolor es temporal, que la culpa es inútil. Ana me llamó después del funeral. «Era muy pequeño, papá», me dijo con voz quebrada. «Casi nadie fue, algunos compañeros de trabajo, yo y mi familia. Mónica ni siquiera apareció». «Ese fue el final que él construyó», dije suavemente. «No con maldad, sino con sus elecciones». «¿No te arrepientes de nada?», preguntó. Había dolor en su voz, tal vez incluso un toque de acusación. «Me arrepiento de muchas cosas, hija, de haberle dado tanto sin enseñarle a ganárselo, de no haber sido más duro cuando debía serlo, de no haberle mostrado que el carácter vale más que el dinero. Pero no me arrepiento de haberme ido cuando lo hice, porque esos últimos 3 años con tu madre han sido los más felices de mi vida. Y si me hubiera quedado, Roberto nos habría destruido a todos». Ana no respondió por un largo momento. Luego susurró: «Te amo, papá, y entiendo por qué hiciste lo que hiciste». «Yo también te amo, hija. Hoy, mientras escribo esto en mi estudio en Madrid, tengo 71 años. Teresa tiene 74. Somos viejos, sí, pero somos viejos felices, dignos, libres. A veces pienso en esa noche hace 4 años, cuando revisé el boleto de lotería en el patio de la casa de Roberto. Ese momento que cambió todo. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ganado? ¿Habríamos encontrado otra forma de escapar? ¿O habríamos muerto lentamente en ese cuarto pequeño, aplastados por la humillación? No lo sé. Y ya no importa porque ganamos, y usamos ese dinero no solo para sobrevivir, sino para recuperar lo más importante, nuestra dignidad. La gente a veces me pregunta si odio a Roberto, si cargo rencor, y mi respuesta siempre es la misma: no, no lo odio, ni siquiera lo culpo completamente. Él fue producto de mis errores como padre tanto como de sus propias elecciones. Pero tampoco lo extraño, porque el hijo que amaba murió mucho antes de que su corazón dejara de latir. Murió el día que eligió la crueldad sobre la compasión, el día que decidió que el dinero valía más que el amor.
Teresa entra a mi estudio con 2 tazas de té. ¿Todavía escribiendo?, pregunta con una sonrisa. Casi termino, respondo. ¿Es terapéutico? Mucho. Se sienta a mi lado. Miramos juntos por la ventana. El sol se pone sobre Madrid, pintando el cielo de naranja y púrpura. Es hermoso. Simple. Perfecto. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, le digo. ¿Qué? Que la vida te quita y te da. Te rompe y te reconstruye. Te destruye y te resucita. Y al final lo único que realmente importa no es cuánto dinero tuviste o perdiste, es con quién lo viviste y cómo mantuviste tu dignidad en el proceso. Teresa recarga su cabeza en mi hombro. Fuiste muy valiente, Alberto, por irte, por empezar de nuevo, por no rendirte. No fui valiente, corrijo. Solo estaba cansado de ser humillado. A veces la valentía es solo cansancio disfrazado. Nos reímos. Esa risa ligera de 2 viejos que han visto demasiado, perdido demasiado, pero que aún encuentran razones para sonreír. Si pudiera hablarle a las personas que están pasando por algo similar, les diría esto. La familia no siempre es sagrada. A veces, las personas más tóxicas comparten tu sangre, y está bien alejarte. Está bien protegerte. Está bien elegir tu paz sobre la obligación familiar. La dignidad no se compra, pero tampoco se mendiga. Si tienes que rogar por respeto básico, no estás en el lugar correcto. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Teresa y yo teníamos casi 70 años cuando comenzamos nuestra nueva vida. Y han sido los mejores años. El dinero viene y va. Lo perdí todo. Lo recuperé. Podría perderlo de nuevo mañana, pero mientras tenga mi dignidad y a las personas que genuinamente me aman, seré rico. Y finalmente, la mejor venganza contra quienes te humillan no es destruirlos, es ser feliz sin ellos. Es construir una vida tan plena que su ausencia sea irrelevante. Cierro mi cuaderno de memorias. La historia está completa. No la publicaré. No necesito que el mundo sepa lo que pasamos, pero la escribí. Y al escribirla, cerré ese capítulo para siempre. Teresa y yo salimos a caminar. Es nuestra rutina de todas las noches. Caminamos por las calles de Madrid tomados de la mano. 2 viejos mexicanos que encontraron su hogar a miles de kilómetros de donde nacieron. Pasamos frente a una tienda de lotería. Teresa señala el letrero. ¿Quieres comprar un boleto? Me río. No, ya tuve mi golpe de suerte. No necesito otro. ¿Y si ganaras de nuevo? Entonces lo donaría todo, porque ya tengo todo lo que necesito. Ella sonríe. Esa sonrisa que me enamoró hace más de 40 años. Y caminamos hacia casa, hacia nuestro pequeño departamento, hacia nuestra vida sencilla y perfecta. Porque al final no necesitas millones para ser rico. Solo necesitas dignidad, amor y la valentía de alejarte de quienes no valoran ninguna de las dos. Gracias por escuchar esta historia. Si algo pueden llevarse de ella, que sea esto. Nunca permitan que nadie, ni siquiera la familia, les quite su dignidad. Y recuerden que siempre, siempre pueden empezar de nuevo. No importa la edad, no importa cuánto hayan perdido. Mientras respiren, tienen la oportunidad de construir algo mejor. Les deseo paz, les deseo dignidad y les deseo la valentía de saber cuándo es tiempo de irse. Que Dios los bendiga.